Llega el momento, chiquillos, ya siendo las 11:12 de conectarnos con la tenencia responsable, conectarnos con la patología, ¿cierto?, de nuestras mascotas y conectarnos entonces con temas que tienen que ver con los animalitos, siempre en este programa donde le queremos destinar un tiempo también a ellos. Está con nosotros nuevamente Caro Cerda, quien es veterinaria y que lleva bastantes semanas acompañándonos y entregándonos tips y contándonos detalles de algunas patologías importantes que quizás deberíamos de tener ojo con respecto a las mascotas, y hoy para hablar de la demencia senil. Sí. ¿Cómo estás, Carito? Bienvenida. Gracias, Conci, súper bien acá, dándole al trabajo siempre, atendiendo animalitos todos los días. Y sí, hoy día vamos a conversar un poquito sobre este cuadro que en realidad es súper esperable en las mascotas, al igual que en nosotros. Ya es cierto, nuestras mascotitas van envejeciendo y van presentando algunos síntomas un poquitito, a veces medios erráticos a nuestro criterio, ya poco habituales en ellos, y es cuando ya estamos frente a este síndrome de edad avanzada. ¿Cómo poder definir lo que es la demencia, por ejemplo, en los perritos? La demencia senil es un deterioro cognitivo principalmente del cerebro. El perrito va envejeciendo en conjunto muy similar a lo que nos pasa a las personas, ya muy extrapolable a toda la sintomatología que vamos presentando nosotros. Mira, cuando vamos envejeciendo, ya nuestros animalitos van envejeciendo en conjunto y su cerebro muchas veces también empieza a presentar algunas disfunciones cognitivas. ¿Ya? En el caso de los gatitos, ¿es de la misma manera? ¿También existe esta demencia senil? También existe una demencia senil, pero es menos frecuente en los gatitos, ya es menos visible a nivel clínico. Ya por lo general los gatitos suelen vivir menos porque tienen, la mayor parte de los gatitos en Chile lamentablemente tienen una vida que es fuera de la casa, están más predisponentes a sufrir enfermedades de SIDA, leucemia, por ende viven un poco menos, entonces los estudios no pueden ir a abarcar tanto, ¿ya? Pero en gatitos que están muy bien cuidados de repente, que tienen 20 años, podemos ver algunos casos de repente de estas pérdidas de nociones de orientación, ¿cierto? Nuestro gatito ya empieza como a actuar un poquito más extraño, le cuesta orientarse, ¿ya? ¿Qué pasa en el caso de hurones, conejitos, hámster, otro tipo de mascotas? Las mascotitas ¿Ellos también exóticas pueden presentar demencia senil? También se pueden dar algunos casos de demencia senil en algunas especies. Mira. Por lo general, como ellos viven menos, es menos recurrente verlo, pero sí hemos visto en clínica algunos, por ejemplo, hamstercitos, los hamsteritos pequeñitos, ya 2 años, por lo general esos que son muy enanitos, envejecen súper rápido su cerebro. ¿Ya? Los más pequeñitos. Los más pequeñitos, esos hámsters que son muy enanos, ¿ya? Tienden a tener estos accidentes cerebrovasculares principalmente, y secuela de eso van desarrollando esta patología de demencia senil, qué sé yo, empiezan a perder la orientación, se les olvida muchas veces que comieron estos hámstercitos. Tiempo atrás me tocó la última, hace un par de meses atrás, ver una hámsterita ya de 2 años y medio más o menos, tenía la señora Kitty, y empezó con esta patología súper notoria y súper rápida en el fondo, o sea, una semana. ¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, sí, vamos a seguir con ese caso para que así la gente tenga evidencia en la práctica de cómo pueden generar este deterioro en los animalitos. ¿Se puede hablar de Alzheimer o solamente de demencia senil? Alzheimer es, como te decía, muy extrapolable el término, pero hay algunas diferencias en tejido a nivel histopatológico, en el fondo ya de tejidos propios, entre la demencia senil y el Alzheimer. Ya el Alzheimer involucra acumulación de cuerpos beta-amiloides, ¿cierto? Al igual que la demencia senil, pero el Alzheimer además también acumula unos ovillos neurofibrilares ya en el cerebro, que no ha sido diagnosticado en las demencias seniles de estos animalitos que han estado en estudio. Ya es como la diferencia de los demás complejos que se van alterando en el cerebro, también están presentes, pero la única diferencia es esta. ¿Ya? Entonces por eso se extrapola mucho la sintomatología. El Alzheimer va causando a la larga cuadros de demencia. ¿Ya? Sigamos con ese ejemplo que nos está pasando. ¿Del hámster? Exacto, sí, es una viejita ya que empezó con algunos problemitas de guatita primero, tratamos eso. Era viejita, o sea, tú la veías y estaba arrugadita, le faltaba un poquito ya de pelito, estaba más lenta para movilizarse y empezó a presentar, un día despertó y empezó a dar vueltas en círculo. No sé si está el video por ahí dando vueltas. Lo podemos buscar, ¿cierto? No sé si lo van a subir hoy día porque lo mandé un poco tarde. Para ver el video de cómo daba vueltas. Sí, daba vueltas en círculo el primer día, eventualmente eso fue pasando, pero después
a los 2-3 días que ya pasó este círculo y le costaba un poco alimentarse, empezó ya a caminar más normal, pero se desorientaba. Empezó a poquitito, hasta que ya empezó a perder la coordinación, tuvimos tristemente que eutanasiarla porque en realidad físicamente el resto de sus órganos estaban bien. Claro. Pero era ya su mente en el espacio que ya no se lograba ubicar, no enfocaba el alimento, entonces son cosas que van pasándole, ¿ya? A nivel de aves también se han visto aves, por ejemplo, loritos. ¿Qué hacemos los familiares? Porque yo les hablo de yo siento que somos familiares de nuestras mascotitas. ¿Qué hacemos al respecto si nuestro hámster ya está con alguno de esas acciones de dar vueltas en círculo? Nosotros siempre velamos por el bienestar animal. Ya siempre tenemos que tener en cuenta eso. Tristemente, cuando llegan estas instancias, muchas veces tenemos que recurrir y ver los pros y los contras. ¿Ya? Lo está pasando muy mal mi animalito, pucha, me va a dar pena, pero en realidad ni siquiera está consciente muchas veces de que está aquí, porque ya su noción de orientación ya no es lo mismo que le pasa a los abuelitos. Exactamente la misma onda, por así decirlo, la misma pérdida de orientación que tienen las personas mayores que sufren estas patologías. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros en realidad evaluamos en conjunto con... Ustedes pueden ayudarnos a evaluar lo que es mejor, ¿cierto? Porque uno muchas veces no sabe qué decisión tomar, no quiere tomar muchas veces peor decisión para uno, pero quizás para ellos es lo mejor. Para ellos es lo mejor. Entonces, es importante ese proceso de orientación que surge de parte de ustedes, los veterinarios. Sí, nosotros muchas veces nos negamos a mucha eutanasia a diario, pero cuando ya vemos que el animalito está con una calidad de vida comprometida, que lo está pasando mal y que ya no es vida para ellos, ayudamos un poquito a la familia, ¿cierto? A apoyarlo en ese proceso que igual es bastante triste, pero en el fondo uno tampoco quiere ver sufrir a su mascota. Repasemos algunos síntomas que pueden darse para estar alertas nosotros en casa con nuestros perritos, con nuestros gatitos o con alguna otra mascotita. Sí, mira, hay varios grados de este tipo de demencia. Por lo general empiezan cuadros muy leves, ya empiezan principalmente a desorientarse nuestras mascotas. Ya el perrito ya está más o menos viejito, se suele dar principalmente en perritos sobre los 11 años, ¿ya? 7, un poco factible, pero ya a los 11 años ya empiezan a mostrar mayores síntomas, los gatitos igual. Sobre los 14 años los gatitos tienen un sistema neurológico un poquito más, como son animales depredadores y son más instintivos, suelen tener una mejor sobrevivencia en ese aspecto, ¿ya? Pero empiezan principalmente a desorientarse en el lugar habitual de ellos. Empiezan a no reconocer dónde estaba su comedero, empiezan a tener problemas para encontrar el alimento, empiezan a olvidar las rutinas que ellos tenían. Muchas veces hay que estar súper atento, tú los llamas y ellos no responden, y uno hace el hincapié, está quedando sordo mi perro. Porque claro, uno tiende a pensar en eso, po. Está viejito, está quedando sordo, y en realidad al perro tú le haces después exámenes en la consulta y tiene perfecto los oídos y escucha súper bien, pero simplemente ya se le está como olvidando responder, o sea, no tiene el reflejo de respuesta que tenía cuando era más cachorro. Empiezan a ponerse más lentos, más flojitos, más buenos para dormir, comienzan a tener algunas alteraciones en el sueño ya cuando va avanzando un poquito el cuadro, porque esto es de menos a más siempre. ¿Ya? Hay que tratar de frenarlo lo más posible y todo, pero siempre es un deterioro progresivo con muchas enfermedades crónicas. Sí, hablemos también de cómo se diagnostica, cuáles son los exámenes, en cuanto a lo moderno que hoy día puede haber como herramientas para poder detectar qué es lo que existe para nuestras mascotas. Claro, siempre va a ser clave el examen clínico en conjunto con la historia clínica del paciente. Ya por lo general llega la persona a la consulta, te dice, oye, ¿sabes qué? Mi perrito está presentando esto. Ahí tenemos que hacer diagnósticos diferenciales siempre, porque no todo va a ser asociado a una demencia senil. Hay que descartar que haya un tumorcito a nivel cerebral, que el perro esté presentando algunos cuadros de epilepsia, ¿cierto? Que puedan gatillar algunas alteraciones a nivel cognitivo también. Si tenemos un paciente que además es epiléptico, la probabilidad de desarrollar alteraciones a la larga es mucho más factible. Claro. ¿Ya? Perfecto. Ahora, en el caso, por ejemplo, aparte del diagnóstico, ¿qué es lo que causa quizá en nuestras mascotas que pueda ocurrir esto? ¿Es genético también, como en el caso muchas veces de nosotros? Sí. ¿Cuáles son los factores que quizás podríamos estar ahí al tanto? La alimentación, el estilo de vida también, que muchas veces se conecta con lo que pasa con los seres humanos, ¿o es distinto? Es bastante similar, las células animales somos todos muy similares en la conformación que tenemos en el organismo, ¿ya? Se desconoce la causa exacta de por qué empieza a pasar esto, pero sí se asimila mucho al tema de herencia genética
y a los factores externos a los que, que la mascota está expuesta. O sea, tenemos, por ejemplo, hay más probabilidades que lo presente un perrito que ha tenido una mala alimentación durante su vida, que ha comido comida de mala calidad y que en conjunto con eso pasó toda su vida, por ejemplo, en un metro cuadrado en el patio sin tener mayor actividad. Eso es importante. Claro, entonces la calidad de vida... mascota hay que hacerse cargo y darle una vida integrada que puede hacer que tengan una buena calidad de existencia. Exacto, es mucho más factible que ese perrito o ese gatito que estuvo ahí con poca estímulo desarrolle de forma más temprana este tipo de patologías, de disfunciones cognitivas en el fondo. Esas son algunas formas de prevención entonces, mejorar la calidad de su vida. La calidad de vida, mantenerle al perrito rutinas, qué sé yo, estimularle con juego, interactuar con otros animales, sacarlo a pasear, tenerle rutinas adecuadas, poder darle una buena alimentación rica en antioxidantes, bien equilibrada. Y obviamente cuando ya están viejitos, tratar de llevarlos al veterinario de forma periódica, ojalá cada 6 meses después de los 7 años, ya hacerle los chequeos que corresponden y adjuntar algunos complejos vitamínicos, suplementos nutricionales que son naturales. Hay muchos en el mercado ya que son ricos en algunos fosfolípidos de membrana que te ayudan a la comunicación a mejorar la síntesis de neurotransmisores, mejorar la comunicación entre las neuronas, ginkgo biloba, vitamina E, vitamina B, ¿te fijas? Y vamos preservando un poquito la integridad y el envejecimiento prematuro de repente de estos animalitos. Tú hablas de algunos tratamientos complementarios. Me imagino que no existe una cura real para poder, ¿cierto? Quizás darle stop a esta demencia senil. Por ahora no, se han hecho algunos estudios con células madres, ya, pero está igual que en humanos están ahí en evolución todavía todos esos estudios que están trabajando, pero nada concreto. Ya son enfermedades que no tienen una cura efectiva real, que no podemos evitar muchas veces, pero podemos apalearlas un poquitito y tratar de hacer lo mejor que podamos por nuestra mascota, ¿sí? ¿Ya? Este programa está hecho para la gente y me imagino que quizás hay algunas personas que están detectando que quizás sus mascotitas están con algún problema como este. ¿Cuáles son los pasos a seguir? No nos está escuchando, hace quizás algunas acciones que antes no realizaba, medias inconsecuentes, ¿no? Se le olvida que comió de repente y te pide comida todo el día. Comida. Exacto. O incluso se ponen violentos. Algunos se ponen un poco más violentos o más apáticos y se alejan, ya no quieren los cariños que antes pedían, ¿cierto? Porque los perritos suelen venir donde ti, moverte la cola y pedirte cariño, exigir cariño. Algunos perritos se ponen más apáticos y ya no tienen ese comportamiento. Bueno, siempre estar súper atento, llevarlo a la consulta, hacer las evaluaciones respectivas, descartar otras enfermedades, como te decía. Muchas veces, por ejemplo, hay pacientes que son oncológicos, que son viejitos, que empiezan a presentar tumores y inconscientemente y un poquito de la mano van y deterioran más rápido estos cuadros de degeneración cognitiva, ¿ya? De disfunción. Entonces estar atento, no esperar que... Me tocó hace un tiempo atrás ver el caso de una perrita de alrededor de 13 años que tenía tumores mamarios. La persona le llevó a la clínica cuando ya la perrita estaba como con un cuadro más o menos avanzado, estaban ulcerados esos tumores. La única solución, por ejemplo, era extraer los tumores. Ya podríamos haberlo hecho mucho antes, cuando empezó siendo chiquitito, ¿cierto? Probablemente la probabilidad de esa perrita hubiera sido mejor. ¿Qué pasó? La cirugía todo bien, metabólicamente la perrita estaba bien, súper bien la cirugía, pero su parte cognitiva empezó a deteriorarse después de la cirugía. Porque probablemente el cáncer ya no era muy bueno, ya estaba bastante avanzado, un mes y medio más o menos, y esta perrita empezó con problemas bastante severos. Ya empezó con incoordinación, le costaba ya caminar, no se orientaba dónde estaba, nada. Le costaba comer, dimensionar dónde estaba su comida, entonces igual fue súper triste y tuvimos que tomar la decisión después ya eventualmente de eutanasia, porque no era calidad de vida para la perrita. Sí, mientras exista la calidad de vida y a pesar de que ocurra quizás este problema, ¿cómo poder nosotros ayudar al cuidado? ¿Qué cosas debemos de tener? ¿En qué debemos estar alerta para que ellos tengan todavía una mejor vida acompañada de nosotros? Claro, siempre estar súper pendientes de ellos, de los cuidados que requiere un animalito, ya no dejarlo, no porque sea un perrito, dejarlo en el patio botado, en su casita en un metro cuadrado, siempre estimularle ya los paseos, sacarlo a pasear, mantener sus rutinas, mantener la higiene, mantener buena alimentación. Hoy en día se da mucho el tema de apoyo alimentario. Hay dietas que trabajan los nutriólogos veterinarios, ya que son especializadas para algunas patologías que se enfocan y obviamente la dieta casera bien formulada es irreemplazable. Ya
poder estar atento, suplementar con estos medicamentos y por sobre todo uno estar atento al perrito, o sea, es nuestro compañero toda la vida, hemos estado con él desde cachorrito. Si lo elegimos porque nosotros los elegimos. Entonces, si nosotros elegimos esta mascota, estar con él en todas. Sí, ¿cierto? por supuesto, estar para con todo lo que hasta... sea necesario. Ahora, ¿cuál es la calidad de vida de una mascota con este tipo de patología? ¿Cómo se dice? De patología. Depende de nosotros. Siempre depende de nosotros como personas la calidad de vida que le vamos a entregar a nuestro animal. Cuando ya vemos que en realidad está muy deteriorado, está muy avanzado y lo pasa mal, y nosotros tomamos la decisión por ello. Sí. Emocionalmente me imagino que ellos también sufren con este deterioro cognitivo que hace que de a poquito empiecen a perder conciencia. También debe ser difícil para el propio, la propia mascota, ¿no? Está corroborado que entra en un estado de depresivo al inicio, ya cuando ya está muy avanzado. La verdad, las cosas que ya poco notan, tienen poca percepción de la realidad. En realidad es un abuelito con Alzheimer o con demencia senil avanzada. Ya como que retroceden en el tiempo, se les olvidan algunas cosas, las rutinas ya no están para ellos, como te decía, se pierden dentro de su casa. Yo creo que lo más importante en el caso de que estemos viviendo una realidad como esta de deterioro de nuestras mascotas, tratar de inmediatamente conectarse con especialistas como tú, Caro, porque uno no puede improvisar en base a esto. Claro, no, como te decía, hay que descartar, hay que hacer exámenes también para ver otras cosas metabólicas dando vueltas que puedan estar de repente exacerbando el cuadro y poder suplementar con lo más adecuado para ese paciente. No todos los pacientes responden igual y lo hemos conversado varias veces. No todos los pacientes, el tratamiento es el mismo, el enfoque es el mismo. Tenemos que ver muchas cosas. Ya siempre estar súper pendiente. Sí. Lo mismo ahí tengo en pantalla la información de la Caro para que las personas que necesiten asesoría. Sí, orientación también muchas veces. Orientación. No sé si tenemos el Instagram. Vamos a revisar. Ahí está, ¿cierto? Mira. Sí, ahí está el Instagram. Sí. Es un tema que nos baja un poco, pero es parte de la vida. Es parte de la vida. Y hay que asumirlo así, ¿o no? Oye, sí tenemos una información, ¿cierto? Un servicio de utilidad pública. ¿Qué pasa con un lorito? Anoche se le extravió una colega nuestra, una doctora de perritos, de animalitos, se le extravió su lorito, su lorita. La Dorita, no sé si anda por ahí la foto, es un ave domesticada claramente. Responde al nombre de Dora, pero no es atrapable. Así que ojo con eso, no intenten atraparla porque la lorita se va a espantar y va a huir más lejos. Tratar de llamar de inmediato a la Cami, ya, porque ella está súper atenta a cualquier llamado. Ella va de inmediato a buscar a su pequeña. Ya, esto fue en el sector de Chihuayante, sector Manquimave, hacia el río. Así que es muy probable que por esos lados puedan andar. Bueno, estos chicos igual divagan harto. Pueden llegar a cualquier parte en realidad durante el día. Pero para que estén atentos y si la ven, poder llamar a la Cami, que están súper angustiados en la casa. Se voló por accidente, una lorita bastante amada en esa casa. Dejamos ahí el contacto también de la Caro, más 569-9977-6237, y también el contacto, ¿cierto?, de Camila, de sus dueños, que es el 973-778279, para que llamen entonces en caso de que encuentren a esta lorita amada, ¿verdad?, la Dorita, que obviamente la familia tiene que estar muy triste y angustiada por esta pérdida, ¿cierto? Ojalá que pueda aparecer, Caro. Sí, encarecer que estos animalitos que están domesticados, estas aves, suelen pasar muchos accidentes, no se saben alimentar de forma adecuada porque son aves que son ornamentales y que están acostumbradas a su rutina. Entonces le va a costar un poco sobrevivir a la intemperie. Así que todos a ayudar si es que la encuentran, que puedan entonces comunicarse con su familiar o con la Carito. Gracias, Caro, por hoy día. Siempre es un tema esencial que podamos desarrollar, ¿verdad? Patologías, condiciones y todo lo que nuestras mascotas necesitan para que estén mejor. Ahora vamos a complementar la entrevista con un grupo de personas que también contribuye al cuidado de las mascotas, a la tenencia responsable. Van a venir ahí unos amigos de... Así es, así que vamos a estar ahí muy atentas a todo lo que nos cuenten con respecto a esta historia tan importante de ayuda. Siempre recordarles en las casas que están las agrupaciones, poder ayudar a las personas, poder ayudar a los animalitos rescatados con hogar temporal si no tenemos muchas veces costos, pero tenemos espacio en la casa, ya siempre tratar de apoyar estas causas que son tan importantes para el bienestar de nuestros animalitos de la comunidad en el fondo, que no tienen la culpa de estar en la calle, muchas veces que lo están pasando mal y que no tienen a alguien que los respalde.
Totalmente ¿Ya? de acuerdo, querida. Nos vemos la próxima semana vemos. con otro tema igual Por de supuesto. interesante que este. Nosotros pausa comercial, ¿les parece? Y ya volvemos con más de lo que todavía tenemos para entregarles en este día dedicado a las causas. No se vayan.